Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva Charlas L Colombia que gestiona aquí nuestro equipo, nuestra comunidad, esta red académica tan bonita que se ha creado y ha venido trabajando ya 7 años para intentar como crear espacios donde nuestros colegas y nuestras colegas compartan su trabajo, lo que se está moviendo en el mundo del español, español como lengua adicional ahora, ¿no? Justo lo que hablábamos en nuestra última charla, estamos teniendo Un- transformaciones aquí un poco con aquello de español como lengua extranjera. Entonces, bueno, quiero darle las gracias aquí a nuestras eh, participantes, Rocío desde Madrid, Alejandra desde el Paraíso. Jardín, eh, Jardín, Antioquia. sí, 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 por aquí también tenemos a Lucía, a ¿Dónde estás, Juliet. Juliet? Sí, Juliet, ¿desde dónde nos escuchas? Hola, buenos días. Estoy en La Calera, Cundinamarca, pero soy de Ah, Cartagena, entonces ah. me Bueno, escucho pues desde muchas. Una Cartagena, cartagenera en alta montaña aguantando frío. sí, Bueno, fortaleciendo a el ver si espíritu, hablando, a ver si hablando aquí con Costa Spanish nos calentamos además del cafecito. por Mari, Exacto. muchas supuesto. gracias por esas palabras lindas, porque lo que dices es muy cierto, ¿no? Esta juntanza es con y por estos colegas tan lindos y lindas que nos han apoyado y que han participado y que se ponen la camiseta y que siguen pues acompañándonos en este emprendimiento de seguir aprendiendo entre todos, ¿no? Hoy siempre decimos que tenemos invitados especiales porque todos son súper especiales, pero hoy es un tema que nunca hemos hablado, ¿no? Y qué alegría poder justamente descentralizar, ¿no? Que pasa mucho en muchos de nuestros países que la capital, la capital, la capital, la segunda ciudad, la tercera ciudad, y nos pasa que siempre hablamos de nuestros territorios, incluso de nuestro continente, y se nos olvida nombrar al Caribe y decimos América del Norte, América Central, América del Sur y el Caribe. Y el Caribe está más presente que nunca y quiero traer a colación algo que habíamos hablado en la charla que tuvimos con Sergio Cerrón, el coordinador, la persona que coordina a los colegas de la Asociación Venezolana de Profesores de Español, quien nos contó pues que Venezuela y los colegas venezolanos estaban trabajando muchísimo en difundir la cultura del Caribe, de esta parte, para el Caribe de las islas, ¿no? Y trabajaron mucho en eso, así que nos metemos en modo Caribe y qué felicidad poder contar con un colega y un amigo muy querido a quien apreciamos mucho desde nuestro colectivo, no solo por su calidad personal, sino también porque pues ha trabajado también muchísimo para que este colectivo siga adelante con su presencia, con su ánimo, con su apoyo, con sus ideas y César Andrés, siempre estaremos agradecidos y agradecidas por tu entusiasmo y sobre todo por apoyar una cosa que no existe y que construimos entre todas y todos. Así que gracias, César Andrés Acosta, quien hoy va a estar en nuestra charla de Colombia. Bienvenido y bienvenidas todas y todos quienes nos están acompañando en directo y también en nuestro canal de YouTube. Recuerden que pueden seguirnos en Instagram, en Twitter, en X, en Facebook para los más em, Los más veteranos, viejitos. para no usar otra palabra. Bueno, queríamos decirlo. Exactamente, gracias. Todas las generaciones, solo no tenemos TikTok, entonces ahí disculparán las Nos nuevas falta alguien más generaciones. joven que se dedique a los Nos TikToks. falta una generación Z que nos apoya ahí, sí, por favor, hacemos el llamado.
Y bueno, lo mismo para todas y todos quienes están aquí, su presencia, su apoyo y siempre sus palabras son muy importantes para animarnos y animar a toda la comunidad a seguir trabajando. Tenemos una horita para esta charla. Por supuesto, nuestro colega César Andrés Acosta está más preparado para esta charla, no solo porque ha venido trabajando en su proyecto desde hace mucho, sino porque también es un colega también un poquito veterano. Mari, ¿algo más antes de entrar a presentar a César Andrés? No, 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 creo que hiciste una excelente introducción. Solo quería mencionar que muchas gracias a todos y a todas las que se inscribieron. También estaba revisando que teníamos por ahí una inscripción desde Aruba, entonces muchísimas gracias. Casi siempre llegamos a amplios lugares. Rosy que está por allí en España. Entonces, muchísimas gracias a esos colegas que también se unen y participan en este tipo de charlas que queremos compartir. Bueno, pues entonces les cuento que nuestro invitado de hoy, César Andrés Acosta, es profesional en lingüística y literatura de la Universidad de Cartagena y pues imagínense que su trabajo de grado fue creación literaria. O sea, él escribió una novela de ficción que se llamó Némesis, la cual él la usó como modalidad de grado en el año 2013. Este libro está en la base de datos de la Universidad de Cartagena, entonces lo pueden consultar. Así que antes de profesor de español, nuestro colega escritor. Tiene un máster en español lengua extranjera de la Universidad de Rovira y Virgili en Cataluña. Perdón si pronuncié mal. Es examinador DELE. Este colega que hoy nos acompaña desde Cartagena, en realidad nació en Barranquilla hace 37 añitos. Es aficionado a los cómics, a la ciencia ficción y, por supuesto, la enseñanza y el aprendizaje de español como lenguas extranjeras. Ha trabajado como profesor de español en sesiones presenciales y, por supuesto, también en línea. No solamente en Colombia, sino también ha enseñado en Estados Unidos, en Alemania, en España, en Malasia, en Azerbaiyán, en un montón de países. Este colega es un viajero increíble. Ha prestado sus servicios a empresas, a clientes privados y a servidores públicos. También participó en los proyectos de la Agencia de Cooperación de la Presidencia de Colombia mediante la Universidad Pontificia Bolivariana. También trabajó con la Embajada de Colombia en Baku y Kuala Lumpur. Y bueno, está especializado en el enfoque léxico y clases de conversación. Además, que es un curioso creador de contenido, además, ustedes lo ven pues con toda la pinta. Tiene un podcast en su canal Costa Spanish en YouTube que pueden encontrar en Spotify, en Facebook y está dirigido a estudiantes de nivel intermedio y avanzado, donde por supuesto pues nos comparte pues el español de su región y su pedacito del mundo. César Andrés Acosta, bienvenido, mucho gusto. Muchas gracias por la presentación tan exhaustiva y detallada de mi perfil. Chicos, agradezco mucho su presencia en este espacio. Creo que es importante en momentos como este fomentar el conocimiento y venir un sábado tan temprano en hora de Colombia o en la tarde por fuera, pues requiere un sacrificio y les agradezco mucho por estar acá. Entonces, voy a compartir mi pantalla antes de proceder con la presentación porque creo que contamos con poco tiempo y creo que el contenido es bastante sustancioso. Quiero hacer una 50 presentación, minuticos, 50 minuticos, César, y bueno, sí, recordarle a la gente, obviamente la gente que se inscribió a esta charla, pues sabe de qué vamos a hablar, ¿no? Y pues la introducción que estaba haciendo acerca de tu experiencia como escritor, pues tiene que ver con creación de materiales para ujú, estudiantes de español. ujú. No tenemos muchos colegas que se arriesguen a escribir y a publicar. Así que, César, muchísimas gracias por tu presentación. Entonces, si les parece, vamos a dejar que
que César Andrés pues siga la presentación y luego ya vamos con algunas preguntas que tenemos de antemano, no solo en el chat, sino también en el formulario y que tenemos preparadas para ti. Así que adelante, Vale, ya estamos viendo, puedes vale. poner modo presentación, Súper, muchas gracias. claro, claro que sí. Entonces, bueno, en este caso el título se llama Proceso de creación literaria de historias cortas en el contexto del Caribe colombiano. Esta presentación cubre una reflexión de creación desde el Caribe, más, si se puede decir, una descripción de ese producto que se ha creado, más una especie de motivación a que ustedes también propongan y creen sus propios libros, textos o infoproductos. Creo que parte de esto consiste en compartir, pero también plantar la semilla de la creación, la cual para mí es importante en nuestros días. Entonces, de eso va a ser el tema, es muy interdisciplinar la cosa, ¿no? Bueno, como bien ha comentado Giovanna, formas de contacto, ahí aparece el canal de YouTube Costa Spanish, también en Instagram y en Facebook, sí, unas cuentas que se han hecho bastante recientes, así que se han publicado algunos videos dedicados a Colombia, gramática en general y vocabulario, todos para el nivel intermedio. Formas de contacto, está la página web Costa Spanish, donde se pueden encontrar diferentes tipos de noticias y también de productos. Y el contacto pues aparece abajo. Entonces es esto. Voy a comenzar partiendo del producto. Ese es un libro de historias cortas que se ha lanzado hace 4 o 5 días. Previamente está recién salido del horno. Se encuentra ya en redes sociales y voy a ponerlo en play para aquellos que no lo han visto. Entonces, esta presentación de 1 minuto tiene una descripción sobre lo que el libro tiene en cristiano para los estudiantes de B1, ¿verdad? Entonces, ¿Eres estudiante de español intermedio B1? ¿Buscas un libro que te ayude a revisar tu comprensión lectora y también a mejorar tu vocabulario? Te tengo una propuesta: Short Stories in Spanish for Intermediate, Cartagena, Colombia. Un libro con 10 capítulos que cuentan las diferentes experiencias en historias pequeñas de Sandra, una expatriada que ha vuelto a Colombia después de vivir mucho tiempo en Alemania. Este libro presenta diferentes contenidos para evaluar el conocimiento de los pasados, recomendaciones como turista si vas a la ciudad de Cartagena de Indias y el vocabulario necesario para poder comunicarte con todos los países en la región. Así que te invito a que le des tap aquí debajo o en la descripción del perfil y puedas acceder al libro desde el país donde te encuentres. Adelante, mejorar tu español está a un tap de distancia. bueno, entonces ahí tenemos la publicidad. Dentro de este proceso también, como uno es un profesor independiente, emprendedor, uno debe atreverse a mostrar la cara y a vender lo que hace, porque de todas formas uno se encuentra contra la corriente y bueno, no todas las editoriales están ahí para dar el apoyo a uno. Bueno, entonces he trabajado con el concepto de short stories en ¿Eres Spanish, estudiante de básicamente. Uy, español perdón. intermedio B1? Entonces, lo que pasa con esto es que ese es un libro de lecturas, hace parte de un nicho muy grande que consta actualmente dentro de la enseñanza de idiomas y ese libro de textos que se encuentra acá se define como un paratexto. Normalmente todos sabemos que cuando estamos aprendiendo un idioma partimos de los niveles más sencillos hasta llegar a los más altos, ¿no? Entonces, como que la idea es que el estudiante que se encuentra aprendiendo un idioma vaya leyendo todos ese tipo de libros que conforman los diferentes niveles y esos libros o historias de texto adaptadas poseen un lenguaje que van dando las herramientas para que el estudiante cuando llegue al C2 pueda pues leer un libro que se hace para nativos. Tengamos en cuenta que muchos estudiantes se interesan por literatura, pero es una literatura pensada para nativos. O sea, Gabriel García Márquez no escribió en él escribió para gente nativa, ¿no? Entonces, yo simplemente creo que eso es fundamental. Todas esas lecturas dan unas herramientas, dan unos elementos en materia de conectores, palabras y de por sí, y eso hace parte actualmente de una economía muy fuerte que circunda en la actualidad, ¿no? Y que también todos esos libros que ayudan poseen efectivamente referentes culturales asociados a la música, a las emociones, a la historia, y eso es esencial presenciarlo en cuanto al tipo de texto. Entonces,
Los libros de lecturas cortas actualmente son para textos, o sea, son textos que ayudan a enfrentarse a futuros textos, efectivamente, de niveles, bueno, ya no seamos nativos. Entonces, esto es lo que más prima dentro del campo cuando te preguntan, oye, me gustaría leer algo en español. Y bueno, y ahí comenzamos partiendo de qué le voy a presentar a mi estudiante para que lea, ¿no? ¿Qué encuentro? ¿Qué le presento? ¿Quiere algo, no sé, en español, pero miércoles ese estudiante está viviendo en México? Entonces me voy o nos íbamos previamente a buscar en la base de datos y encontrábamos anteriormente materiales, pero únicamente de España. Entonces había como que un mercado bastante escaso en el caso de las Américas y me puse a decir, bueno, pero es que, ¿por qué en España hay tantas cosas y aquí no las hay? Entonces, ¿por qué no podemos crear básicamente algo de ese lado del charco? Entonces, esa es como que la premisa principal. Yo escribo o propongo estos textos desde lo que es el Caribe. Me gustaría, pues, si me ponen en el chat, ¿ustedes qué entienden por el Caribe? Cuando les dicen, no, es que me fui para el Caribe a vivir o estoy pasando por acá. ¿Qué tipo de palabra ustedes o concepto asociarían con esta parte del mundo? Mar y tierra, ajá, ¿qué más? Pongan en el chat, por favor. Costa, playa, calor, otra vibra. ¿Verdad? Claro, en efecto, hay muchos referentes. Como se puede ver en el mapa, el Caribe es una región bastante vasta que cubre las Antillas y también la parte continental se extiende por Centroamérica y también por Sudamérica. Hay un Caribe hispano que habla español y hay un Caribe que habla otras lenguas, pero todas estas dinámicas entre sí están interconectadas y eso es importante verlo porque la literatura refleja todo eso en lo que se ha producido en la región. Em, por supuesto, el Caribe tiene unos aspectos positivos que la gente tiene en su imaginario. Las playas son paradisíacas, el clima es envidiable, alegría, hay color, hay artistas emblemáticos actualmente, Shakira, Bad Bunny, Celia Cruz. Todos estos artistas hacen que la gente se interese por aprender español. Hay estudiantes que me dicen a mí, quiero aprender español porque me gusta Bad Bunny. Y yo digo, caramba, pero Bad Bunny tiene un español bastante complicado, ¿no? Pero aún así eso les impulsa a aprenderlo porque les transmite una buena vibra. Eh, Hay géneros musicales y está un turismo significativo porque esta región, sus países han podido mantener sus economías debido al turismo. Por ejemplo, el PIB de República Dominicana es significativo y depende del turismo. Sin turismo, pues este país literalmente pues tendría muchos problemas. Pero en el caso de Colombia también tenemos un turismo afianzado en el Caribe que comprende ciudades como Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y San Andrés. De modo que es un área que a pesar de estar implicada en diferentes espacios geográficos o países, nos une básicamente una misma raíz. Eso explica por qué a lo mejor yo como caribeño, colombiano, siento más química con un puertorriqueño, un dominicano, que por ejemplo gente de mi propio país, como el caso de Bogotá. Entonces, aclaro, no soy regionalista, aún mi país, me va a matar Giovanna, pero sí tenemos como unos referentes, como un feeling ahí todo raro, ¿no? Entonces, es importante analizarlo. También hay aspectos negativos que el área tiene, por ejemplo, olas de calor, tornados y huracanes anuales cada año, desigualdades entre los territorios. O sea, hay aspectos positivos y negativos que hacen parte de cualquier realidad y que de una u otra forma terminan viéndose en los libros que se escriben. Cuando un autor escribe una novela de ese tipo, un texto, te presenta de forma directa o indirectamente, pues todos esos imaginarios y problemáticas en una narrativa. Entonces, pensar en el Caribe implica ver la realidad desde múltiples aspectos, desde aspectos sociales, históricos, como cualquier otra parte. Por lo tanto, si ustedes deciden en cualquier momento escribir, deben pensar desde dónde escriben. Okay, yo voy a escribir desde Madrid, desde la Madrid turística o desde la Madrid periférica. Yo voy a escribir desde, no sé, Bogotá, la Bogotá la trabajadora, fría, o la Bogotá de las, no sé, lo que sea, pero la idea es que identifiquen básicamente ese lugar. Ese lugar puede ser un lugar aislado, solo, o también puede ser una interconexión. Muchas de las short stories que se encuentran actualmente disponibles
trabajan tanto como historias en una misma ciudad como en diferentes espacios. Hay libros que te cubren, por ejemplo, un capítulo en Buenos Aires, otro en Ciudad de México, otro en Bogotá, y otros que se dedican puramente a trabajar un espacio definido, o sea, una ciudad o un país. Ahí vas a encontrar de cuánta cosa. Entonces, eso es algo que hay que identificar mucho y es el tema del espacio. Entonces, ahí se permite la interacción como tal, ¿no? Entonces, pues hemos visto que todos esos referentes terminan dentro de los libros, tanto positivamente como negativamente, porque se hace parte de una historia. Y ahí digo efectivamente que todo lo bueno, lo malo, lo bonito y lo feo termina directa o indirectamente involucrado dentro de una obra, porque una obra es un reflejo de la sociedad en la que vivimos. Entonces, escribir es básicamente tomar la realidad, pero aquí la realidad se presenta a un estudiante que no tiene ese idioma como lengua nativa, y en ese caso hay que ver cómo presentamos esas historias acá, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿por qué le he puesto a esto el nombre que me pregunta? Bueno, ¿por qué le has puesto un nombre en inglés? Porque eso se llama Short Stories in Spanish y no Las Chocoaventuras de Pepito Pérez, ¿verdad? Entonces, eso es una pregunta que me hacen y la respuesta en este caso es puro y simple marketing. Literalmente, cuando uno se va básicamente a los grandes motores de búsqueda y uno busca estos términos, uno va a encontrar por toda la cuestión anglo de los consumidores y que el inglés es un idioma reconocido a nivel mundial como vehicular, pues encontraremos una cantidad de infoproductos con este nombre. Si ustedes quieren a lo mejor dedicarse a eso, recomendaría poner ese nombre porque ahí van a encontrar de cuánta cosa y esto les permitiría mucho más, ahí está el libro, visibilidad. Ahora, esto está pues marcado para todos los niveles. Hay short stories para niveles principiantes, para intermedios y para avanzados, por supuesto. Entonces, es un gran nicho dentro de la línea de infoproductos que se encuentra actualmente disponible y cualquiera puede comprar a un clic de distancia. Entonces, eso es la razón. Un nombre en inglés por marketing, aunque el sello caribeño viene debajo con la referencia a Cartagena de Indias. ¿Qué más? Entonces, ¿para quién se destina este tipo de libro? Para estudiantes de L, profes de L, diseñadores de materiales en lenguas y cualquier interesado o interesada que quiera efectivamente, pues, conocer un producto hecho por acá. Entonces, eso es de momento la parte de donde se hace la cuestión. Con respecto al espacio, entonces, aquí entra en el espacio pues, la obra, ¿qué es lo que estamos presentando al estudiante? Hay en ese sentido 4 líneas. Primero, se puede presentar en tipo de literatura la visión del turista. El turista que va a una ciudad y ve todo fantasioso, que se dedica literalmente a describir restaurantes, bares, discotecas, parques, toda esa visión idílica que tenemos de un lugar cuando vamos y nos enamoramos de una ciudad, tanto que queremos volver. Entonces, muchos libros tienen esa línea. Otros libros tienen también la perspectiva del local, del estudiante extranjero que llega a una ciudad. Hay mucha gente que se ha mudado a Cartagena, más que todo alemanes y suizos, que han emprendido negocios y nunca más salen de aquí. Entonces, vale, ahí descubren aspectos de la comida, del tráfico, del sistema burocrático. Entonces, también hay documentos que presentan eso. Eso combina pues la perspectiva aquí de local y turista, aunque también hay gente que se enfoca en un español más justo. Hay personas que deciden escribir desde las hegemonías, temas asociados al feminismo, al racismo, que también es una parte importante en literatura y autores que también pues lo pueden hacer perfectamente. Y la última, que es la que este libro ha tomado, es la del expatriado, una colombiana que se fue a Alemania y volvió a Colombia y es un contraste entre ambos mundos. Y esa es como la propuesta que al final pretende mezclar tantas cosas. En ese sentido, la configuración del relato dentro del B1 toma elementos de lo que es el marco común de referencia europeo. Yo hablaba con Joana sobre la necesidad de deconstruirlo en el sentido de tomar elementos que fueran apropiados a nuestro contexto, ¿no? En este caso, yo presento un pantallazo de la obra
para que vean cómo es el producto por dentro. Y aquí esta chica llega a Cartagena en el capítulo 2. Voy a leerlo por acá. Ella dice, lo primero que siento al llegar a Cartagena de Indias es el golpe de calor que me choca cuando se abren las puertas del avión. Esta es una experiencia única que los turistas viven luego de aterrizar. Estar aquí significa ser muy tolerante con la temperatura y la humedad. Ciertamente, el calor puede ser algo a lo que te acostumbras e incluso prefieres, en comparación con los grados bajo cero que hay durante el invierno en otros países. Por supuesto, esto no es el paraíso, pero al menos no vas a deprimirte o a sentirte cansada por falta de vitamina D. Desde luego, este clima tropical tan desafiante es una realidad que todos vivimos y sufrimos, pero que también gozamos. Nuestra cultura se extiende y se desarrolla bajo un inclemente solazo. Hay un término caribeño justamente ahí, y si se dan cuenta, toda la estructura y la composición es justamente el nivel B1. Deconstruido, obviamente. Luego debajo se encuentran pues unas notas al pie de página donde se explica el concepto, ¿verdad? Por ejemplo, un solazo quiere decir un sol intenso y fuerte que causa una temperatura altísima, una explicación entendible y un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Marta, ¿tienes una sombrilla que me prestes? Está haciendo un solazo. En una versión pues un poco costeña, ¿no? Para presentar el lenguaje, la muestra de lengua mucho más autónoma. Entonces, básicamente es cómo la obra, dependiendo del nivel que ustedes vayan proponiendo, va a estar configurada desde el discurso en esa escala. No voy a ponerle un estudiante de A2, no sé, el pluscuamperfecto del subjuntivo, porque ya sería una tortura enorme, ¿no? Pero en ese caso, uno como escritor debe mesurar esas formas y esos conectores que, como se dan cuenta, también están ahí. Bien, y lo otro que está por acá es la parte de la recomendación para el estudiante. Como este libro pretende combinar narrativa con turismo, también se agregan unos pequeños apartados donde se le dan al estudiante, de igual manera en B1, recomendaciones sobre Cartagena de Indias. Por ejemplo, sobre los taxis, sobre los buses, mototaxis y demás cosas. No hay unas 4 o 5, pero la idea es jugar de forma ecléctica. Esto lo hago porque el 80% de los libros de short stories en Spanish tienen la misma estructura. Básicamente son historias que nada más encuentras en 2 páginas, un ejercicio de ABC y un listado de palabras en inglés y en español y ya. Yo digo, pues bueno, quiero hacer algo diferente, entonces voy a agregar esto. Y lo que yo hago es, en vez de presentar como algunos libros 20 historias cortas, yo presento 10 y cada historia está dividida en bloques grandes que presentan actividades de comprensión y expresión. Entonces, lo que me atrevo a hacer básicamente es esto. Así que ese es el espacio que propongo. Tengo una ¿Sí? preguntita, ya que dices que el 80% de tus historias está con esta estructura, ese otro 20%, ¿cómo es? Vas a encontrar de todo tipo. Lo que pasa es que cuando se hace el concepto de short stories en español, es una copia de las short stories en inglés, en alemán y en francés. Entonces, vas a encontrar una variación. Por ejemplo, algunas tienen imágenes, otras tienen partes para escribir una reflexión al respecto. Entonces, como es un producto diseñado en sus inicios para estudiantes de Estados Unidos y Canadá, pues tienen esa misma forma dentro del mercado, pero parte de plantearse el estado del arte es aprender a identificar un producto y pues de construirlo y proponer otras cosas como parte de la innovación, porque me podría haber ido por la parte clásica de dejarlo así, pero digo, bueno, es que ese no soy yo. Eso no puede ser caribeño, pero no tiene una perspectiva académica, y también está en ofrecerle a un estudiante algo de calidad. Hay muchos libros de short stories hechos con inteligencia artificial y en mi opinión son terribles. Y yo digo, esto no debería estar acá, pero facturan. Y yo digo, bueno, ¿por qué tengo que pagar? No sé, una vez pagué como 10 euros por un libro de estos. Tenía nada más como 25 páginas. Yo dije, bueno, ¿qué estafa? Yo digo, puedo hacer algo mejor. Y creo que todos hemos pensado en algún momento esa premisa de decir, oye, yo podría hacer algo similar a esto y yo podría hacerlo mejor. Todos hemos pensado eso, pero bueno, del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Entonces, Claro. bien, la otra cosa que las historias tienen son básicamente esos mismos escenarios. En el contexto del Caribe se presentan, creo que 6 de muchos.
Primero se encuentra el espacio de la parte turística de cualquier ciudad dentro del Caribe, Santo Domingo, San Juan, Cartagena de Indias o lo que sea, pero vamos a ver en contraste espacios populares dentro de esas mismas ciudades. El mercado de Basurto, La Popa, o sea, cada ciudad se configura de esa manera. También podemos ver espacios afianzados dentro del campo y la ciudad, en esas historias muy bien delimitados y descriptivamente hablando. Y en el Caribe vamos a encontrar dos partes que son el Caribe de la playa y el Caribe de la sabana, el monte. Entonces, mucha gente cuando piensa en el Caribe piensa en sol y playa, pero ignoran que hay un Caribe de la sabana. Está el monte, están los campesinos, de donde viene mucha de nuestra literatura. Gabo es para mí es más sabanero que costeño, pero bueno, eso es algo que la gente puede decidir, pero el punto es que hay múltiples escenarios dentro del Caribe y la forma como eso se presenta, pues debe elegirse en ese sentido, ¿no? De forma objetiva, subjetiva, intrasubjetiva, entre otros conceptos. Así que definir el espacio, definir desde dónde hablamos, construye un nicho y todos son válidos. Si un profe diseña un libro de historias cortas para turistas, es válido. Si otro decide enfocarse en la parte de género, racismo, desigualdad, también es válido. O sea, todo hace parte de un nicho. La realidad se compone de diferentes visiones del mundo que interactúan entre sí y es importante que por lo menos se presente en el mercado. Entonces, va a haber una cantidad de propuestas porque la literatura de por sí es diversa. Entonces, eso es importante. Aquí he tomado a modo de pantallazo una de las partes del libro donde describo el claustro de la Merced, que es una edificación en Cartagena muy famosa por su infraestructura. Y también elijo el mercado popular de Basurto, que es justamente lo contrario, un mercado a las afueras de la ciudad donde priman diferentes tipos de personas, ¿no? Entonces, aquí primero hago la descripción, aquí se encuentra digamos, los retos de Gabo, y debajo agrego una parte, ¿no? Donde la gente comienza a divertirse por acá. Dice el fragmento, en el clímax del evento, el público se levantó y hubo una danza que mezcló asistentes y bailarines. Ryan y Andrea, los estudiantes, no lo dudaron un segundo y bailaron todas las canciones. Aunque yo hice lo mismo al principio, luego me fui a una esquina para ver la escena desde otra perspectiva. Aproveché la ocasión para tomar algunas fotos y grabar videos. En Colombia, no importa si eres extranjero o nacional, tampoco la lengua o la etnia. La fiesta une a todo el mundo, bien sea en eventos pequeños como una rumba o en celebraciones grandes, como es el caso de los carnavales. Siempre hay espacio para todos. Entonces, ahí eso es algo muy colombiano, pero también muy hispano. Creo que el español, y veo la cuestión en un sentido muy panhispano, defiende la unidad, la familiaridad, la camaradería, y eso no se ve en otros idiomas de forma tan fácil, tan evidente, ¿no? Entonces, a mí me pasaba mucho que cuando pues, pasé un tiempo en Alemania, mi única forma de integrarme a lo hispano eran en grupos de latinos. Ellos estaban españoles, mexicanos, argentinos, todo eso, y yo pensé y dije, bueno, es que esto no es como el alemán o como el francés. La gente aprende alemán para trabajar, para estudiar, la gente se ve obligada a aprender el idioma, pero aprender español implica también gozar y cambiar la mentalidad. Entonces, eso ayuda mucho. Entonces, creo que tenemos un idioma, en mi opinión, no quiero pecar de arrogante, que para mí es el mejor de este planeta, ¿no? Entonces, súper. Ya después Sin también duda. presento, sin duda, ¿verdad? Entonces, después presento el mercado popular de Basurto. Se habla un poco de la historia del mercado, lo que este mercado pues ofrece y también la idea con esto es presentar diferentes espacios y cómo en esos espacios suceden las historias. Y bueno, ya eso se encargarán de verlos quien se encuentre viendo este video cuando adquieran la obra, ¿no? ¿Hay alguna pregunta antes de continuar, chicos, chicas? Pues sí, tenemos una pregunta, no sé si Muchas. quieras dejarlo, sí, de hecho sí, si quieras Ujú. dejarlas más bien al final y así Vale, Oye, sí, vale. yo al final creería, respondemos sí. todas las preguntas, ¿listo? Vale, vale, vale. Estoy Para saber el intentando tiempo que vamos a tener, porque ceñirme si al no, de tiempo. pronto, claro, Ujú, ceñirnos al tiempo, agradecer tu tiempo y el de todos ujú.
y sobre todo que de pronto yo tengo muchas Ujú, preguntas, en el chat lo ujú. tenemos, va Voy a súper procurar bien, por ser breve. así que no, 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 Vale, está vale, muy vale. bien, es solamente para saber el tiempo Vale, que vale. nos queda Es que para preguntas. Es que siempre que me toca hacerlo con ustedes, siempre estoy corriendo. Es como que, como la vez pasada que hicimos el de la media hora, pero es como el tiempo no es algo que tengo muy fuerte, pero bueno, voy a seguir, lo haré de forma muy concisa y Adelante, vamos, vale, gracias. bien. El segundo aspecto es la cuestión del tiempo. Entonces, cuando se escribe una obra, pues podemos fijar la descripción de los hechos desde el presente, como está aquí. Creo que entre más fiel al tiempo actual sea, mucho más recursos tenemos, pero también hay libros de historias que se encargan de presentar cómo era la vida antes. No vemos que, no sé, hay historias en inglés que te hablan sobre detectives imitando a Sherlock Holmes, o hay un nicho más pequeño que hace cuestiones de ficción futurista. Entonces, es importante entender que las historias de texto corta que se hacen son una forma de paraliteratura, o sea, junto a la literatura normal, porque también te pueden presentar otros escenarios de los cuales hace parte cualquier género. Entonces, vamos a encontrar mucha parte del tiempo, historias que hablan de una realidad en el presente, en el pasado o en el futuro. O sea, es prácticamente un espejo de la literatura, pero visto en unas estructuras por niveles. Eh, el libro presenta unos bloques, una primera parte con la historia que se cuente y en la primera reflexión hay unas preguntas sobre el contenido de esa primera parte. Entonces, las preguntas buscan que el estudiante pueda reflexionar, escribir independiente con un profesor o con un nativo. Por ejemplo, las preguntas aquí serían, ¿cuáles son las opciones de transporte público que van al aeropuerto en tu región o ciudad? Eso se encuentra en la primera parte del capítulo, donde el personaje llega al aeropuerto. ¿Y tomarías el transporte público o preferirías otra opción como un taxi para irte al aeropuerto? Entonces, estas preguntas se hacen a modo de manual, de manera que el estudiante puede decir, oye, eso lo hago yo solo, o el profe de español me asigna esta lectura para hacerla con él. Entonces, o también yo puedo escribir y miro si mi novio o novia española me corrige lo que sea, lo que sea. Es muy importante esa parte. La segunda parte continúa con la historia. Dentro de ese mismo episodio, aquí el personaje pues se come una comida típica de Colombia, ¿verdad? Sobre costeño, lo que sea. Y luego de eso viene una segunda reflexión que evalúa el contenido de ese segundo bloque, donde se fomenta la expresión oral. Por ejemplo, comenta con quién te identificas o si tienes una opción a la pregunta, ¿cómo te moverías en tus primeros días por una ciudad que recién visitas? Entonces hay unas preguntas aquí que se pueden ver para fomentar la expresión oral y tienen un input al decir, yo me identifico con Laura. ¿Por qué? Porque ella, y leo lo que ella dice. Entonces, vamos a encontrar una cantidad de input constante que no se queda únicamente en la lectura, sino también que se puede llevar a la clase de L, ¿no? El estado del arte, aquí quiero hacer una pequeña acotación, es muy importante bueno, que ya hay unas obras que se encuentran en el mercado, no las pongo de forma clara por temas de, no sé, algún problema aunque pueda pasar actualmente, pero se encuentran ya disponibles algunas historias cortas sobre el Caribe, sobre Cuba, sobre Puerto Rico, Dominicana, de por sí, algunas las he leído, me han gustado, otras no tanto, y también se encuentran sobre Colombia. Sin embargo, algo que me ha causado mucha tristeza es que la mayoría de esas obras básicamente están bajo el control de grandes editoriales, impretas en L, universidades, institutos, y hay pocos emprendedores o autores independientes. No hay muchos. Entonces, creo que hay un sistema hegemónico en deconstrucción y es parte de nosotros pues como profesores, plantear y resistir a ese punto, ¿no? Yo he hecho un meme aquí donde he planteado algo que muchos de nosotros pues soñamos cuando lanzamos nuestro producto y es pues ganar dinero, pero también siento que es una forma de quitarle un poco el poder a esos grandes monopolios que hay actualmente, bueno, que siempre han estado ahí, pero la idea con esto es diversificar el acceso a la información, dar oportunidades, visibilizar y demás. Entonces, he puesto esto, es un poco divertido, me encantan los Simpsons, ahí lo pongo. Ay, ¿Vale? ya, qué susto nos llevamos. Pero tú vas a hacernos ganar millones, claro que sí. Vas a lanzar un mal terrible al mundo. Quema esa planta ahora mismo.
lo sé, cielo, pero yo soy solo un hombre. No sabía por dónde empezar. ¡Quema esa planta ahora mismo y termina con este absurdo! Quisiera cambiar al mundo, Lisa, pero soy solo un hombre. Entonces, claro, la idea de que solo soy un hombre, estoy proponiendo algo, pero mi meta, mi intención, para la cual hago esto, si alguien ve este video, también creen sus cosas. A mí me encantaría, por ejemplo, ver un libro de historias en L colombiano, no sé, enfocado en los llanos orientales, o algo sobre historias de Chocó, del Amazonas, o si nos vamos más allá, no sé, la Patagonia. O sea, es realmente para mí hace falta, y creo que es un momento fundamental, y leo ese texto que dice: escribir como un autor independiente dentro de las dinámicas del L es un acto de resistencia, de ilusión y de proyección. Es balancear los poderes, es contribuir a unos movimientos más dinámicos. Desde el Caribe, así como desde cualquier otro espacio, podemos participar en una economía más digitalizada, globalizada y que dignifique nuestro trabajo. Al final de cuentas, todos queremos un material que se acerque a ciertas necesidades, y eso es una búsqueda constante. Entonces, siempre queremos un libro cercano a lo que los estudiantes piden, ¿no? Creo que deberíamos tener muchos más recursos a los que predominan actualmente. Y siento que aunque en esos momentos muchos profesores emprendedores tengan sus infoproductos que también venden, que venden presentaciones, venden actividades, yo digo, chicos, también eso legalícenlo, pónganle un ICBN, hagan de eso un libro y también contribuyan a la historia, porque cada libro que se hace por ley en todos los países está obligado a ser parte de una base de datos. Entonces, en momentos como este, donde el español es una lengua de resistencia ante poderes hegemónicos que nos impiden hablar el idioma en algunos países, en algunos espacios por temas de racismo, migración. Entonces, es una forma, o sea, presentar esto es convencer a los estudiantes que el idioma tiene poder. Entonces, en ese orden de ideas, sí es un mal, como dice Elisa, ¿no? Que se le lanza a esos grandes poderes. Ya para finalizar, pues bueno, el libro presenta también en su última sección actividades de comprensión lectora, las típicas para seguir la tradición de falso verdadero o de ABC, disponibles en respuestas también en ese libro. Y finalmente, pues un léxico de palabras que parte desde el Caribe colombiano, luego desde Colombia y luego de un sistema panhispánico, en el sentido que vamos a encontrar frases y expresiones dentro del B1 que podemos utilizar después para comunicarnos en cualquier país. Tenemos la palabra bacano, que es muy colombiana, o tenemos la expresión bailar más con trompo, que es súper costeña, ¿no? Y ese tipo de vocabulario se pone luego en un ejercicio final de rellena huecos, donde se debe completar ese mismo léxico que ha estado presente en todo el capítulo. En ese sentido, planteamos el enfoque léxico. Sobre rellena huecos, pienso que es importante de construir también el rellena huecos pasando de la frase aislada a los diálogos, porque la mayoría de libros que he leído de los clásicos, 80s, 90s, te ponen a lo mejor un rellena huecos. Rellena la palabra con pasado simple. El perro ladró anoche. Ok, bueno, vamos a cambiar esto por un diálogo. Ay, es que no dormí bien. ¿Por qué? Porque el perro ladró anoche. Hay que presentar, en mi opinión, diálogos que presenten contextos que me hagan decir, pues puta, porque esto está aquí, esto de dónde viene, ¿no? Entonces, eso es muy importante verlo siempre ahí. Finalmente, esta obra es la primera, son 3 libros, ya estoy con el segundo. Bueno, espero que el segundo se lance, no sé, en invierno el año próximo, en enero y febrero, y el tercero sería el año próximo, pero es una trilogía porque es un proyecto personal y quiero que esto, pues la gente pues lo lea, lo comparta y que también se fomente el Caribe y que venga mucha más gente. No hago eso para mí, lo hago para todo el mundo. Finalmente, pues el libro, ¿cómo se consigue? Hay un link que está justamente, lo voy a compartir aquí en el WhatsApp, en el chat, ¿verdad? Este es el link de mi página web. El libro de momento se encuentra disponible en formato digital y en formato de tapa blanda. En formato de Kindle lo puede comprar cualquier persona en el mundo.
con una cuenta de Kindle. Ustedes no tienen que tener el Kindle, simplemente con crear la cuenta en Amazon Kindle, la pueden comprar el libro y tenerlo en su computador, en su teléfono celular, en acceso en formato. Yo defiendo más el formato en papel porque tiene más, tiene imágenes y todo, entonces es un formato mucho más cómodo. Y se encuentra con Amazon y lo pueden comprar en los siguientes países: Estados Unidos, Canadá, España, por ejemplo. ¿Por qué? Porque, bueno, hay que mirarlo un poquito, pero aparece justamente ahí y pues lo compran dependiendo del país en el que se encuentren. El libro, bueno, mientras tanto en América Latina, pues la distribuidora se ha hecho la loca y no me ha enviado el manuscrito hasta este punto, porque si el libro se pide desde Estados Unidos, Canadá o Europa y se envía a Colombia, tendría un gasto extra. Yo no quiero que la gente en Colombia pague de más por un libro, entonces lo que he decidido es buscar un proveedor para la TAM, pero ese proveedor tiene un tipo de maquetación diferente a Amazon y como yo me encargo de todo, yo debo recibir ese manuscrito y ver que esté en perfecta condición para venderlo. De lo contrario, no puedo lanzar el producto. Entonces, quedaron en enviármelo y pues aún lo estoy esperando. Entonces, una vez eso esté en orden, les compartiré por los canales de WhatsApp de Somos el link para que consigan ese libro o haré publicidad de nuevo en Instagram, de manera que si me siguen en redes sociales podrán estar actualizados. Pero la idea es que me parece a mí inconcebible que un libro que hable sobre Colombia no se encuentre en Colombia. Pero bueno, así es la ironía de esto, ¿no? De igual forma, es un libro que ha comenzado hace 5 días, que se ha podido lanzar de forma oficial, pero bueno, ahí vamos. Eso es todo. Muchas gracias por la atención y quedo abierto a sus preguntas, chicos. No, pues qué, nos quedamos sin palabras. O sea, acá solamente hay, yo creo que hablo por todas y todos aquí. Es muy valeroso, César Andrés, tener una idea y materializarla. Tal vez esas cosas toman tiempo y nos pasa a todas y a todos que tenemos una idea y de pronto la vida nos lleva por caminos y de pronto estamos en otros momentos y es difícil materializar. Entonces, primero, pues felicidades por materializar este bebé, porque para los Ujú, escritores yo sé que un libro es como un bebé ujú, sí, claro. que tú das a luz, ¿no? Cuando ya Sí, lo tienes listo. Y ese es es el libro. tu bebé y de verdad, bueno, primero, perdóname Mari, que me emociona muchísimo porque lo que nos ha contado César es no solamente inspirador, sino también pues muy destacable en el sentido de tomar lo que ya conocemos. Eres tú una persona que estudió literatura, eres una persona que te gusta escribir, pero además tienes un montón de experiencias de vida en diferentes países y ¿por qué no llevarlo allá? Me quedo con la idea de invitar a otras y a otros colegas a que se pongan a escribir. Sin embargo, la escritura, diría uno, no, es que la literatura. Entonces, nuestra charla de hoy habla del proceso de creación literaria. No, pero es que yo soy lingüista, no, es que yo soy ingeniero que hago clases de español, no, soy abogado que me volví profesor de ley, yo no soy escritor. Pero tú en la presentación dijiste algo que es muy importante y que solamente podemos ver a través de la experiencia que hemos tenido como profesores y es saber lo que el estudiante necesita en el momento de su proceso de aprendizaje. ¿Sí? Solamente nosotros sabemos lo que un estudiante de A2 o un pre-intermediate necesita. Y otra cosa es, hablamos desde los rincones del mundo que conocemos, ¿sí? Yo sería incapaz de hablar de tu ciudad, de Barranquilla o de Cartagena, o hablar, por ejemplo, de Puerto Rico. Sería totalmente incapaz. Pero además me dejas con muchas ideas. Hablaste de, hagamos, que todo el mundo escriba. Y digo, pues entonces si nosotros, que somos colegas de todo el país, incluso gente que vive fuera del país, oiga, pidamos una compilación de historias y hagámoslo entre todos y la diversidad cultural de nuestro pedacito de tierra en el planeta
lo vamos a ver de una manera muy interesante que vamos a poder llevar a nuestros estudiantes. Y eso es otro punto muy, muy interesante. Gracias, porque yo sé que con estas historias vamos a poder ya con un poco más de conocimiento poder hablar sobre el Caribe con nuestros estudiantes para quienes no somos del Caribe y no nos atrevemos a hablar de lo que no sabemos, ¿sí? Bueno, en el mundo de la posverdad mucha gente lo hace, pero ok, nosotros los profesores no. Entonces, pues mil felicitaciones. Un libro que, si bien dijiste no es el único, me haces recordar un material y siempre recordamos lo que hacen otros colegas. Hablando, la semana pasada hablábamos de la beca de creación del Ministerio de Cultura y una beca que está ahí habla de cuentos barranquilleros. Y lo que hicieron fue tomar, digamos, por favor, corríjanme si me equivoco, tomar cuentos de la literatura, no para estudiantes de español, sino como llevarlos a la clase. Yo personalmente es el único material que conozco y todavía me cuesta utilizarlo con los estudiantes porque no es material creado para ellos. Entonces, pues bueno, tengo muchas preguntas, pero solo voy a decir una y es tu libro o tu serie de libros em, está enmarcado en el tema de la lectura graduada, ¿sí? Cuando tú Ujú, hablas del nivel B1, entonces arrancas desde los contenidos de nivel B1 hasta llegar a ujú, B1.2, ujú. B1.1.2, o cómo es esa Sí. gradación Una pregunta que del texto. me esperaba un poco. Ok, el esqueleto de los capítulos es muy interesante. Los dos primeros capítulos siempre van a ser mucho más sencillos. O sea, una cosa es partir del concepto del nivel B1. La idea es que ese estudiante, una vez acabe el libro, te diga, bueno, yo trabajé en el nivel B1 esto. Hay, por ejemplo, algunas frases que tienen el subjuntivo, aunque la premisa más esencial son los pasados. O sea, los cuatro pasados que de por sí sabemos que este contraste de pasado se ve también en el nivel B1 y es un embrollo para la gente. Entonces hay estructuras aisladas, subordinadas, de manera que me he planteado como partir incrementando poco a poco la complejidad mientras los capítulos van subiendo, pero no es una graduación tan evidente. Simplemente van a usar los mismos pasados, los cuatro pasados, pero de manera intensa, ¿no? Entonces, esa es como la forma. Eso es para gente que te podría decir como gente que acabó el A2, porque el capítulo uno y el capítulo 2 tienen pura experiencia en pasado. Ellos están presentes, el presente histórico se encuentra ahí. Entonces, diría que estudiantes que comienzan el B1 conociendo los pasados, estudiantes que estén cursando el B1 y o sea, es todo el B1. O sea, me encargué de manejar una especie de precisión casi suiza cuando configuré el esqueleto del libro. Soy muy perfeccionista, pero para mal, tirando obsesivo. Entonces, por eso me demoré en lanzar el libro, porque quería que todo estuviera bien. Como siempre, se puede encontrar una copia de rata, una coma, una tilde, lo que sea, pero me dediqué bastante Pues a un ofrecer material algo de calidad, ¿no? decente. Sí, sí, claro. Exactamente. No solamente Sí, decente, claro. sino un material de calidad. Y Sí. antes de ya cerrar mi micrófono para darle la palabra a otras personas, perdón, pero es que me emociona mucho este tema porque tú me haces pensar en la primera reunión que tuvimos en Bogotá en 2017, ya no recuerdo, perdón. Y resulta que una de las necesidades que estábamos hablando, y tiene que ver con el meme que compartiste al final, cuando nos sentamos 20 colegas en Bogotá con 20 colegas conectados en línea, hace 7, 8 años, lo que dijo uno fue, nosotros deberíamos tener una editorial nuestra para poder publicar los materiales que nosotros deberíamos crear. Justamente por lo que tú estás mostrando en el meme, es verdad. O sea, al final, eh, digamos, no existe y no existen muchas cosas y necesitamos
pues yo, como te decía, y les he dicho siempre, pues acá estamos para cambiar realidades, ¿no? Pero eso solamente se puede cambiar con la experiencia de otros colegas. Tú ya tienes tu libro en Amazon y ese es un proceso, no solamente el proceso de creación literaria, no solamente el proceso de pedirle a otros colegas que lean el material, a los estudiantes, el pilotaje, todo el proceso que lleva, que no es fácil, eh, y además el tema del marketing y montarlo en plataformas y todo el tema del dinero, ¿no? Es muchísimo trabajo que viene y uno haciendo clases todos los días para vivir, ¿no? Ujú, Y sin ujú. embargo, decimos, se puede, estoy segura que se puede, y yo creo que en el camino tendría en nuestro camino como colectivo, como colegas, como lo que nos vamos a transformar o lo que siempre nos hemos transformado, ese tema de la publicación es muy, 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 muy importante. Gracias, Joana. No, yo creo que muchos compartimos justamente ese. Y imagínate, eso fue en 2019. ¿Cuánto tiempo ha pasado y todavía la idea está ahí como una idea, ¿no? Entonces, ahí la seguimos dejando por si alguien se anima, como a Claro, y gestionar todo aquello de la editorial. Lorena dice, hay tanto material en nuestros computadores, porque yo estoy segura que un montón de Sí. gente Ujú. hemos hecho materiales para nosotros, desde nosotros, que compartimos con nuestros estudiantes y decimos, no, yo no lo pongo a disposición de otros. Así que me quedo de nuevo con la palabra valiente. Ujú, eso sí es verdad. Bueno, vamos con las preguntas del chat. Por ahí, Willem nos pregunta, ¿cómo se selecciona el léxico de nivel B1 y B2? ¿Cómo haces para esa selección de léxico? Muy bien, perfecto. Bueno, aquí lo que hacemos es que tomo diferentes ejes, ¿no? Yo me baso un poco, por una parte, en la tradición, porque, bueno, he dicho a Ivana que lo que contamos de momento son el marco común de referencia europeo, el marco común americano, los tengo ahí como una forma de ver algunas cosillas que puedo tratar, pero al final de cuentas me baso en el contexto. Las frases o el contenido que estoy intentando aquí presentar cubre tanto de palabras aisladas como palabras que se asocian entre sí y crean significado, así como frases populares. Pero todo está dosificado en el sentido que presento estos en grupos de léxicos por capítulos. Por ejemplo, el capítulo 2 va a evaluar 10, presenta de forma intencional 10 palabras dentro de esa esfera. Entonces, el léxico parte de un 30% de palabras costeñas, un 30% de palabras colombianas y un 40% de palabras panhispánicas en general. Ese es como que el porcentaje. ¿Por qué? Porque estoy intentando buscar la forma de incluir a gente que se quiera venir a Colombia para vivir o para pasear o lo que sea, hacer amigos, buscar el amor, qué sé yo, pero también esas personas se van a ir a otros países y van a interactuar con otras personas por fuera de Colombia. Si alguien, por ejemplo, no sé, yo que viví en Valencia, hay una cantidad de latinos viviendo y cantidad de extranjeros viviendo en esta ciudad de España, tú te das cuenta que el español muchas veces trasciende las fronteras de los países en sí y se concentra en comunidades. Entonces, yo creo que este porcentaje de 30-30-40 es lo que me ha ayudado a mí a dosificar eso en cuanto al léxico, sí. Pero sí, es parte de un input, identificación y ya después, si ellos quieren, un output. Ya. Pero es 30-30-40. Bueno, por aquí Lucía también nos dice que, bueno, y aprovecho como para preguntar en qué otro tipo de formatos tienes estos libros. Ya nos mostraste que está pues físico, se puede adquirir también, aquí le respondiste a ella que en un Kindle también lo podemos Sí. encontrar. ¿Tienes algún otro formato, otro lugar donde lo podamos encontrar? De momento solamente se encuentra en formato virtual en Kindle y en formato en papel. Con Amazon, como yo lo he publicado dentro del contrato, que es un contrato de KDP, algo así, se encuentra durante 90 días únicamente disponible en Amazon. Una vez pasan los 90 días, se puede poner, por ejemplo, en Hotmart. Pero como les he comentado, la idea es que una vez defina estos problemas que tengo con la distribuidora, el libro se pueda conseguir en papel en Colombia.
Pero sí, o sea, el formato de Kindle no es tan complejo porque ustedes pueden crearse una cuenta de Kindle en su celular y básicamente sin tener un Kindle con sí, pueden Ujú. comprarlo y leerlo directamente en su dispositivo. Así que Ah, súper. quizás eso es como muy accesible de momento. Genial. Bueno, y aquí una muy interesante, Rocío, que si habrá película, habrá serie. No, ojalá, no, no. De momento estamos soñando Con con el tanta libro. creatividad como no. No, 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 mi intención de momento es dedicar, bueno, tengo otros proyectos que tengo con otra colega, pero a largo plazo quiero trabajar con esta trilogía. Hay un proyecto que tengo, pero no que después hablaré sobre ello. Sin embargo, lo importante es que, bueno, esto es como una forma de proyectarme como persona para mí mismo, de demostrarme a mí mismo que puedo escribir un libro y que puedo y que cualquiera lo puede hacer. Pienso que cualquiera puede escribir un libro mientras tengan algo de orden, estructura, disciplina. No es fácil, les puede tomar mucho tiempo. A mí me tomó escribir este libro 6 meses, pero una dedicación bastante intensa a esto de quedarme, de decir, ay, no, voy a quedarme en casa escribiendo el libro y no me voy a ir a tomar ron, porque quiero quedarme en mi casa a tomar, a dedicarme al libro, de no salir, de ser muy, hacer la tarea en el fin de semana, ¿no? Pero pienso eso y también buscar ayuda de colegas que les lean. Yo me conseguí una editora que es una colega y creo que sin ella el libro no estaría hecho como está ahora, pero siempre buscar la manera de preguntar a otros sobre qué piensan sobre lo que se escribe. Entonces, sí es posible, cualquiera puede hacerlo. Miren sus notas, miren sus escritos y cuando ya ven el papel impreso dirán, bueno, lo hice. Así que pues eso, claro, una ánimo a escribir, satisfacción chicos. inmensa. Bueno, le voy a darle paso a Rocío, que tiene unas preguntas para ti. Entonces, adelante, Rocío. Sí, bueno, César, enhorabuena por la creación de tu bebé. De verdad, impresionante. Y lo de la serie, de verdad no lo he dicho de broma, ¿eh? O sea, como que, bueno, pues si tienes ahora otros proyectos más a corto plazo en mente, pero de verdad que con esa trilogía, bueno, te daría para una buena serie. Bueno, eso, enhorabuena de nuevo por la creación de tu bebé, que yo sé que, pues como decía Joana, es algo como súper valiente porque, pues como en el mundo en el que vivimos, creo yo, pues al final el tema de emprender y todo eso, pues es complejo porque tampoco siento yo que lo pongan fácil. Bueno, tú lo debes saber mucho mejor que yo. Y bueno, hay una cosa que me ha gustado mucho como al principio cuando has empezado a hablar de como los lugares, que has hablado, por ejemplo, en primer lugar del aeropuerto de Cartagena, me ha gustado mucho una cosa que has puesto en el lado derecho, que era como una recomendación para la estudiante, lo cual yo creo que es Ujú, súper importante porque yo, por ejemplo, que he vivido en Colombia y he sido turista también, yo he estado muy arropadita siempre por gente local, pero, y por suerte, porque bueno, pues yo confío en la bondad de la gente, pero no todo el mundo es así. Entonces creo que es como muy bonito y muy, como algo también, ay, no sé cómo decir, como, sí, como un gesto bonito por tu parte, el que pongas ahí como una recomendación al estudiante de, oye, asegúrate, pues si vas a estar en Cartagena, de tener como un transporte más o menos, ujú, no sé, ujú, como fiable, o mira, ten en cuenta ujú, que allí se regatea mucho. O sea, pues es que al ujú, final yo que también he vivido en Alemania, o bueno, que soy española, regatear en el transporte no es tan, o sea, no es tan común, no es común. O sea, a ti un ujú, taxista te dice un precio y es un precio. En Colombia, nada que ver. Pero claro, al final, pues como te digo, yo como extranjera que he sido también en Colombia, en varias ocasiones también se han intentado aprovechar un poquito de mí en eso, sin saber que yo ya conocía también un poco las ujú, costumbres de allí. Entonces te quería decir eso, que me parece como por tu parte súper bueno que lo hayas añadido allí. Y te quería preguntar, porque yo sé pues que en Cartagena hay lugares como súper increíbles, como la ciudad amurallada, por ejemplo, pero también sé que hay otros lugares pues que no son muy, como ujú. te digo, sí que Turísticos. la No gente tan que hay es, atractivo. sí,
Sí, claro. O literalmente que no se lo recomendarías a un turista, o sea, que Ujú. sería Sí, claro, como, sí. pero eso como en todas las ciudades, o sea, no dar papaya en ningún lado, no solo en Colombia, Ujú, como yo digo, sino en todos ujú. los países. Yo te quería preguntar, en el libro, ¿tú has hablado como de lugares que quizá Sí, no son tan, vale, que quizá no sí, sí, son tan claro. transitables? Vale. Sí, sí, claro. Es que por eso planteo la propuesta del personaje, la protagonista, como una expatriada, porque no es lo mismo decir que una española viene a Cartagena bajo la ilusión de algo, a que vuelva a Cartagena una expatriada colombiana que vuelva a la ciudad. Entonces, claro, porque es que ella no vive en Boca Grande ni en el centro, ella vive en el sur. Así que en este capítulo ella se va en el taxi y en el taxi vas a encontrar una descripción de lo que no sale en los folletos turísticos. Entonces, cuando hice ese Ujú. libro, lo hice pensando desde esa polifonía de experiencias y voces y hacerlo muy balanceado, ¿no? Como buen libra que soy, que todo tenga el balance. Ujú. Entonces, sí, incluye espacios tanto turísticos y hegemónicos como también espacios muy populares y se encuentran en el libro, así que está muy bien balanceado. Bueno, Bueno, señor, pues gracias. muchas gracias a ti, Rocío, por tu intervención. Gracias, César, por primero tu creatividad. Ah, bueno, Joana, adelante, tú tienes otro No, comentario. es que yo sé, Mari, que tenemos que terminar ya. Perdonen, Rocío, Lucía, Willem y Alejandra y César Andrés y Natalia, pero es que yo quiero agregar una cosa y es que lo que está contando César, no solamente del tema de la distribución, pues nosotros estamos aquí también para apoyar tu creación. Entonces, invitamos a todas las colegas y a todos los colegas a que inviten a sus estudiantes a abrir una ventanita hacia el Caribe y llevar a la clase de español a través del libro un poquito de algo distinto, literatura y temas del Caribe y apoyar a nuestro colega porque al final de eso se trata también nuestro colectivo, ¿no? No solamente difundir, sí, y compartir, aprender entre todos. Nos enseñaste un montón hoy sobre proceso de creación, sobre todo lo que implica hacer un material como este, pero por favor, compremos y digámosle a nuestros estudiantes que se hagan al material, no solamente porque es novedoso y está bien pensado y César le hizo toda la revisión posible, sino porque entre todos es que podemos apoyarnos, ¿no? Ya habíamos hablado con otros colegas que producen cosas y podían entrar en su página como Mónica Flores hace unos años con Españoleando y decíamos, está ofreciendo materiales, está compartiendo materiales, apoyémosla con dinero, porque ese es el tema del emprendimiento. El emprendimiento implica también pues que o uno hace algo o se pone a hacer clase para vivir, pero es que también uno tiene que ir al futuro, y lo hemos hablado con César Andrés en alguna oportunidad, cómo capitalizar que nuestro trabajo se convierta en algo que nos dé algo de dinero sin que estemos en clase todo el tiempo, ¿no? Y hay montones de maneras de hacerlo y ya lo hace un montón de colegas, pero entonces mi invitación es a que todas y todos también, pues compremos el libro de César Andrés, ¿no? Entonces toda la Gracias, información la gracias. vamos a tener en la caja de la descripción que va a tener en el video de YouTube. Así que ¿Qué pasó gracias, aquí? A ver. gracias Ah, y joder. por favor que la gente también, y ese era mi último comentario, porque siempre que sometemos libros, a los ojos de otros, esperamos un poquito de retroalimentación. ¿Cómo hacemos para retroalimentar a nuestro colega luego de poder trabajar el material en nuestras clases a través de lo que hacen los estudiantes en la clase o lo que hacemos nosotros mismos? Porque yo lo veo como una manera de aprender mucho más de lo que pasa en un entorno que es totalmente desconocido para mí, que puedo investigar, que puedo saber, pero que la curiosidad no me da realmente para llegar a cosas tan sutiles de la cultura, de la lengua. Y me hiciste reír porque sacaste una palabra que en muchas otras regiones de Colombia y de América Latina pues no se dice, que es igual.
Claro, es pero que... Ay, en Sí, yo Cartagena también. Yo, de sí, hecho, claro que sí, la he decimos todo visto el tiempo. tu cara completamente por la normal. cámara y quedó muy costeño. Y yo dije, Y yo Ya. también me di No, cuenta. pero es tan yo me he normal. contenido un poco, he contenido mi acento un poco porque sé que estoy con gente de diferentes lugares, pero los costeños hijueputeamos mucho, básicamente todo el tiempo, ¿no? Y Entonces, no es eso es una parte, vulgaridad, no, claro, claro, y no es No, una pero y también vulgaridad, lo de... ajá. No, Joana, termina, perdón, que no te quiero interrumpir. No, que iba a decir, pues, por ejemplo, lo que dices tú ahora de lo del el tema del acento, ha habido un punto de la charla en el que también has hablado de eso al principio, y yo también, pues, lo he vivido en Colombia, y pues te lo digo, César, pero sin ofensa ninguna, te lo digo, pues, por lo que yo he escuchado en otros lugares en los que he estado de Colombia, al final, como que el español costeño en otras personas de Colombia que yo conozco siempre se ujú, mofan un poco de ello, como de, no, es que los costeños no saben hablar, es que los costeños, que en España también ocurre, ¿eh? O sea, yo que ujú, soy de la sí. capital, ocurre lo mismo con la gente del sur. No, es que no saben hablar, no, es que Es pura envidia, solo Rocío, usan pura envidia que palabrotas, nos es tienen. que no, no sé qué, pero luego, perdón, iba a decir joder, marica. Luego lo piensas Ajá, y es como que dices, es que el español que se habla en el Caribe, o sea, el Caribe colombiano es muy grande. O sea, ujú, mucha gente en Colombia habla ese español. Entonces luego también como desprestigiar tanto pues eso, el español que se habla allí, yo ujú, de hecho decía, oye, pero es que muchas personas, por mucho que a ti te tengas manía a los costeños, porque son más ruidosos, porque no se les entiende un poco regular cuando hablan, no sé qué, pero al final ujú, es como, no desprestigies tampoco como la ujú, variedad ujú, claro, del Caribe colombiano, ¿no? Yo creo. sí, Por ejemplo, lo del tema del acento, pues es que al final es tu acento, o sea, tú eres costeño, sí, no sé, como que porque vas a tener que llegar a un lugar y decir, ay, no, voy a intentar, como porque hay gente de otros lugares y no sé qué. Bueno, pues es que eso, eso al final yo creo que es lo bonito del español. Pues eso, el claro. llegar a un libro y el encontrarte bacano y que tú a lo mejor pues seas de aquí de España y digas, pues mira, yo no uso bacano en mi día a día, pero escucho que mucha gente sí, porque hay mucha gente de Ujú, Latinoamérica aquí. Pero Entonces, sí, se claro, supone, Rocío, que ya pasamos por allá, ¿no? Pero ya seguimos en este pasamos tema de la todavía. supremacía, ya Lingüística, no ¿no? lingüística, sino de verdad, de Pero al acentos. Y final, al final yo creo que el tema es que las personas usan el español que necesitan. ujú, Imagínense, pues una persona que aprende español en Bogotá, pues va a tener que volver a aprender, a reaprender mm, el español de la ciudad donde esté, ni siquiera ujú, del Caribe, de la ciudad donde esté, porque en Santa Marta, en ujú, Cartagena, en Montería, en Mompox, pues ujú, hablan de otra manera, ¿no? Se supone que ya pasamos sí, por ahí, pero seguimos con esa reflexión, así que gracias por sí. traerlo a Y No, también colación. hay gente súper cerrada de mente con eso, o sí, sea, y te lo sí, digo pues porque yo he trabajado con mucha gente que yo no digo carro, es una palabra que yo no puedo como, o sea, me cuesta mucho, para mí es coche, mm, pero porque un coche, estudiante me diga carro, porque ha estado, por ejemplo, en Perú, yo no le corrijo, me explico. O ujú, sea, sí, carro es una palabra muy correcta y yo no tengo por qué corregirle, aunque yo diga coche. Pero es que mucha gente aquí, pues como docente de L, de verdad que lo que tú dices, Joana, tiene todavía como esa supremacía y a veces yo digo, no, de verdad es que el español que hablamos, pues aquí en mi país es una nada, minúscula parte de lo que es todo el español en general. Entonces, sí, ahí también habría que hacer muchas charlas y mucha reflexión ujú. porque sí. Yo lo que le digo a algunos haters a veces como cuando tú puedes decir que el español costeño es así, pero al final de cuentas mucho de lo mejor de Colombia está en el Caribe. Mira Shakira y García Márquez. Tienes todo con eso, entonces
Hay unas políticas lingüísticas muy absurdas del siglo pasado que todavía prevalecen, pero eso ya, por suerte, en mi opinión, gracias a las redes sociales y cómo la gente reivindica su región, su identidad y su cultura, ya está mandado a recoger. Entonces creo que nos estamos yendo a un punto mucho más panhispano de integrarnos, de respetarnos en nuestra diversidad, pero siempre hay gente que no está acostumbrada a esa diversidad. Entonces, Pero así eso es como lo pasa que hay con que la gente, cambiar. exactamente, así como por ejemplo en España critican tanto los andaluces todo el tiempo, o los canarios, ¿verdad? Igual Ujú. acá, pero al Sí. final de cuentas, nada como sentirse orgulloso de donde uno es y compartir. Con eso cierro. No, por Es- supuesto, mira que dijo César en un momento que García Márquez era más sabanero. En su opinión, ¿te refieres a Sabana Larga? No, 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 me refiero como en el sentido de Es disfrutar más broma. de los pueblos, ¿no? Ah, Joan. No me refiero ya me corchó, aunque Sí. nunca se sabe cuándo tomen algo de uno y lo tergiversen, ¿no? Por ahí. Total. Bueno, lo siento mucho, pero tengo que hacer una aguafiestas y voy aquí ya Ujú, a cerrar la charla porque ujú. definitivamente lo que dijo Rocío, sí, aquí hay mucho tema por hilar, por hablar, de verdad. Yo también tenía aquí anotado un montón como de cositas para traer a la conversación, pero pues lastimosamente el tiempo es bastante corto. Esperamos tener más bien otra sesión, otra conversación quizás para el futuro, ya cuando Exactamente. ya se desarrolle un poco más toda tu propuesta, cuando traigas tal vez el segundo tomo Sí, aquí claro, de el tu segundo tomo, libro. claro. Aquí te Y con esperamos y retroalimentación, con una exacto. visión también Ujú. de otros colegas, sería muy lindo, sobre todo porque en realidad poner a disposición un material no es fácil, te lo digo porque yo no lo hago con el mío, yo me muero de la vergüenza de mi material, se lo muestro a mis estudiantes feliz, pero no soy capaz de mostrárselo a nadie más. Y lo mismo con los escritos en español. Yo no me atrevo a mostrarle a nadie algo que yo haya escrito, así que pues nos animas un poco y pues Ujú. ojalá que podamos en realidad, como dice Mari, seguir la conversación, luego con un poco más de retroalimentación y que la charla, por supuesto, no solamente nos anime, nos haga pensar en lo que podemos también aportar y nos inspira, sino que también cómo le hacemos seguimiento a este tema, ¿no? Que sigue. Sí, sí, sí. Bueno, gracias Joana, gracias Rocío, gracias César, gracias. Por aquí también está Willem, Natalia. Y bueno, a todas aquellas personas que nos acompañaron hoy y a las que nos van a ver posteriormente por medio de nuestro canal de YouTube o nuestras diferentes redes. Muchas gracias porque gracias a ustedes podemos seguir construyendo juntos como comunidad de profes de español como lengua adicional. Así que nada, un abrazo enorme, que tengan un lindo fin de semana Mm, y aquí estaremos gracias, para Mari. otra charla. Bueno, chao, chao. Nos vemos, Gracias. chicos, Chao y gracias. Buen fin gracias a Adiós. de. todas las Adiós. Adiós. Buen fin personas. de. Un abrazo, gracias.